Ya hicimos la semana pasada vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿sí o no? Ahora nos toca trabajar las otras dos vertientes, que son la del Amazonas y la del Titicaca. O en pocas palabras, la del Atlántico. Vamos a ver por qué decimos también la del Atlántico y la del Titicaca. Antes que todo, ¿cómo has amanecido, hijo, hija? ¿Estás bien? Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿Sueño? profesor. ¿Estás con sueño? ¿Estás con de frío? ¿No? ¿Está que llueve? La pregunta, ¿está que llueve? No, ¿Qué entonces? Está húmedo. Mm, ¿Quiénes viven Por en Lima acá, Norte? por ¿Quiénes Lomo viven, Corona está medio templado y está con neblina. ¿quiénes viven en Lima Norte? Ahorita en Lima Norte, cerca de Los Olivos, San Martín de Porres, Callao. yo, pero no sé, está todo normal, yo lo veo normal. Hace un rato, en la mañana estaba como que se veía la precipitación. Pero la pregunta es, ¿llueve? No, el clima está frío, se siente la humedad nada más. Ujú. Carlos dice que no se despierta todavía. Este, no, pero pregunto nuevamente, ¿en Lima llueve? Garúa. Garúa. Excelente, tenemos garúas, ¿ya? No llueve. Así que cuando salgas en la mañana tempranito, así, para ver a tu crush, y tu mamá te dice, hijita, hijito, ponte la casaca porque está que llueve, y tú volteas y le dices, no, mamá, no está que llueve, está que garúa. Y te vas de largo. No, mentira. No, en realidad, en Lima no llueve, en Garú, recuerden, ¿ya? En Lima no llueve. Se llueve, ¿cuándo se denomina lluvia? Cuando tenemos un ciclo adecuado, en este caso de precipitaciones, ¿no? Como en la sierra, que hay temporada de lluvias, o en la selva, que hay temporada de lluvias, ¿sí o no? Acá en Lima no hay temporada de lluvias, acá en Lima cuando quiere Garúa y cuando quiere no Garúa. Punto. Y hace un rato, bueno, por acá, por mi queridísimo Callao, yo vivo cerca del aeropuerto, está garuando ahorita. Hay bastante garúa. Así que bueno, es curioso. La garúa se va a dar por variaciones en este caso, de la temperatura atmosférica en distintas zonas, por eso es que no hay en todo Lima que garúe, por eso. ¿Ya? Bien. Comenzamos con la clase, chicos, y ahora sí que hemos hecho un poquito de relajo. Vamos a hablar de la vertiente geográfica del Pacífico, del Atlántico, o de la vertiente geográfica del Amazonas, y la olla del Titicaca. O la vertiente geográfica del Titicaca. Este es un videito que yo tuve la oportunidad, gracias, de poder grabar cuando estaba en Tarapoto. Esa es la Laguna Azul. ¿Alguien conoce? ¿Alguien conoce? La Laguna Azul en Tarapoto. Carlos, dígame, señor. Tenemos 5 océanos. ¿5 océanos? ¿Cuáles son los 5 océanos? Pacífico, Atlántico, Índico. ¿Qué más? Ártico y Antártico. Claro, pues. Ah. Profe, ¿por qué dice los 7 mares? Ya, los 7 mares es otra cosa. Porque estamos hablando de mares, no estamos hablando de océanos. ¿Sí o no? ¿O no? ¿O me equivoco? Sí sabemos la diferencia entre mar y océano, ¿no? ¿Te acuerdas? La señora que posea. Bueno, El océano es más grande. mm. Esta animación que tenemos acá, como te digo, es un videito. Esa laguna se ve verde, no azul. Profe, esa laguna se ve verde, no azul. Ya, se llama, bueno, le dicen la Laguna Azul en Tarapoto. Es bonita, bonita. Les recomiendo, cuando vayan a Tarapoto, es una vuelta por la Laguna Azul. Es un lugar lindo, 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 chicos, en serio. Lindo. O sea, de ahí lleva tu Pokémon, llévalo de paseo, ahí lo sueltas. ¿Ya? Listo. Región hidrográfica del Amazonas. Está formado por todas las cuencas hidrográficas, ¿ya? Todas las cuencas hidrográficas en el Perú, que forman parte de la cuenca del Amazonas y a su vez forman parte de la vertiente del Atlántico. Ahora, profe, Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. ¿Me sale así? También, pues claro. Una cosa es Ártico y Antártico. Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y Antártico. ¿Está bien? Sí, vale. Sí, océano. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Ya, ahora, vamos a tener algo en particular. Profe, total, ¿es vertiente hidrográfica del Atlántico o es vertiente hidrográfica del Amazonas? Ya, a ver. La vertiente total va a ser del Atlántico, porque todas las aguas van a desembocar en el Océano Atlántico. O sea, mira,
El remanente más lejano, por decirlo así, está en Arequipa, ¿ya? En Arequipa, en la cordillera, en el Nevado del Mismi, ¿ya? El Nevado del Mismi, no el Misti, el Mismi. En el Nevado del Mismi, ¿ya, muchachos? En la zona de Arequipa comienzan los deshielos de estos nevados, y esta agua que deshiela ahí va a terminar en el Océano Atlántico, en Brasil, ¿ya? No, la cordillera de la Chila. Es Chila, 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 la cordillera de la Chila, ¿ya? Va a terminar en Brasil, ¿ya? Profe, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué? Porque casi la gran mayoría de nuestros ríos amazónicos van a conjugar o van a terminar llevando sus aguas hacia el río Amazonas, ¿ya? Hacia el río Amazonas. Y este Amazonas, a su vez, hacia el Atlántico. ¿Sabes? Vamos a explicarlo bien esto. La cuenca del Amazonas, la cuenca hidrográfica más grande del mundo. 7.000 kilómetros cuadrados, abarcando parte de los territorios de Brasil, Guyana, Surinam, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Profe, pero si, hasta donde yo sé, el río Amazonas solamente recorre Perú, Colombia y Brasil. Ya, pero es el río. La cuenca es todos los ríos que van a aportar aguas a este río principal, ¿sí o no? Eso es una cuenca. Es la cuenca de mayor biodiversidad del mundo. Posee el río más caudaloso y largo del mundo, 6.750 kilómetros de longitud. Y este caso muy particular que vemos acá en Río Negro y Solimões, en Brasil, para ser exacto, cuando se juntan Río Negro y Solimões, ahí cerca al Paraná, por ahí, este, es que tenemos aguas cargadas de arcilla, aguas arcillosas cargadas de la parte más oriental, y aguas cargadas, en este caso, aguas menos cargadas de material. Y se juntan y se ven así, como si fueran dos ríos circulando en el mismo espacio. Particularidades. Ahí está. Mira. Acá vemos. Si bien es cierto, el río Amazonas nace de la confluencia del Marañón y el Ucayali, ¿ya? Y ocupa toda esta zona de acá del Amazonas, ¿ya? Todos los ríos que van a aportarle agua importante al Amazonas, ¿ya? Todos estos ríos que van a aportarle agua importante al Amazonas van a conformar la cuenca, ¿no? Entonces la cuenca es todo esto, que incluye hasta la hermana nación de, de Venezuela incluso, y Surinam, que están muy lejos. Pero los ríos que nacen allí van a aportar agua al Amazonas, y este va a desembocar acá al Océano Atlántico, ¿no? En general es la cuenca hidrográfica del Atlántico, pero para nosotros va a ser la cuenca hidrográfica del Amazonas. ¿Sabes por qué? Porque van a ser nuestros ríos principales, se van a juntar en el Marañón, en el Ucayali, en estos dos, en el Marañón y en el Ucayali, en estos dos grandes ríos. Todos nuestros ríos van a ir acá. Tan, 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 todos nuestros ríos van a ir acá. Se van a juntar y van a ir todos en conjunto al Marañón y Ucayali, que van a formar el Amazonas. Entonces, para nosotros es una cuenca exorreica o endorreica, dime. Dentro de Perú, ¿es una cuenca exorreica o endorreica? El Amazonas, de la cuenca hidrográfica del Amazonas. Dentro de Perú, ¿ah? Dentro de Perú. Dentro del territorio peruano. Claro, porque no llega al mar. Dentro de Perú no llega al mar. Dentro de Perú llega hasta el río Amazonas. Punto. Endorreica. Una cuenca endorreica. ¿Ok? Bien.
Características de los grandes ríos amazónicos. Tienen como nacimiento los nudos de Pasco y Vilcanota. Principalmente son de origen nibio glacio fluvial, presentan gran caudal, son de régimen regular, a diferencia de los de la costa, estos son de régimen regular. Ah, ¿qué son nudos? Donde las cordilleras se unen, ¿te acuerdas? Donde las cordilleras se unían, donde las tres cadenas de la cordillera de los Andes se unen y se vuelven a separar. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Habla, habla, confirma, confirma. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Listo, ya. Son de régimen regular, o sea, van a transportar casi el mismo volumen de agua casi todo el año siempre. Son navegables en su cuenca media y alta. Mm. Presentan recorrido andino selvático y son ríos exorreicos. Bueno, acá, esto de que son ríos exorreicos, como te dije, esto está cuestionable. Dentro de Perú son endorreicos, ¿ya? Porque por ejemplo, si dijéramos que todos son exorreicos, significaría que todos tienen salida al mar. Pero, por ejemplo, el río Marañón nace en las alturas de Ancash, pasa Huánuco, pasa Cajamarca, pasa varios departamentos y termina desembocando dentro del río Amazonas, en Perú. En ningún momento el Marañón llega al océano. Como Marañón, no. Mejor, el Ucayali igual. El Ucayali recibe aguas del Tambo, del Ene, del Perené, eh, de varios ríos. Y va a desembocar en el Amazonas, o sea, dentro de Perú. Y en ningún momento el río Ucayali como tal llega a el mar. ¿Está bueno? ¿Se entiende? ¿Sí? Son de tramo largo. Y el más largo del Perú es el río Ucayali. 1761 kilómetros de distancia. Forman meandros, cochas a su paso por la gran llanura amazónica. ¿Qué es un meandro? Es la forma serpenteante del río. ¿Ya? Ese es un meandro. Y una cocha es esto. Ha sido un brazo del río. El río se ha separado. Era esto donde estaba por acá. El río venía así. Y continuaba por acá. ¿Qué pasó, profe? Se separó, pues. Se quedó como una porción, una laguna de herradura. Una porción de agua ahí, en el medio de la selva. Y es una cocha. Una cocha, Profesor, pipi. Dígame. ¿qué quería decir origen nivo? Nieve. Nibio de nieve. O nivo de nieve. O sea, por el deshielo de la nieve. Glacio por el deshielo del glaciar. Pluvial por lluvias. Ya, gracias, profesor. Dale, no se preocupe. Otro importante, pues vamos a tener grandes puertos, como el puerto de Iquitos, transporte en el río Ucayali. El transporte por el río va a ser el más efectivo en nuestra región amazónica, no carreteras. Principales ríos amazónicos: el Amazonas, el Marañón, el Ucayali, el Guayaga, el Urubamba, el Tambo, el Perene, el Ene, el Mantaro, el Apurímac y el Putumayo. ¿Ya? A ver, veamos. Acá tenemos. Claro, Carlos, ese es el río más grande, más largo del mundo. Del Perú, no. Un río más largo del Perú. En Google, a ver qué te sale. Te va a salir el Ucayali. Del mundo sí es el Amazonas. ¿Ya? Como puedes ver acá, no te preocupes, el Apurímac se junta con el Mantaro y también el Urubamba para formar este río. Este río que es el que estoy hablando. Este río que estoy marcando de acá es el más largo del Perú. Y va a unirse aquí en el poblado de Nauten, en Iquitos, en la localidad de Miguel Grau, para formar el Amazonas, que es este de acá. El Amazonas. Pero acá se une junto con el de acá.
el Marañón, el río más interdepartamental, que se junta con el Guayaga. Vamos a ver, ¿cómo funciona esto? Así, mira. Río Amazonas, Río Amazonas, ¿no? Acá, ¿y qué significa Amazonas o qué significa rompecanoas? ¿No? Se forma con la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali cerca de la ciudad de Nauta, en Loreto, ¿ya? Es el más caudaloso, ancho y profundo del mundo. Origen más remoto, o sea, el origen de las aguas más lejanas del Amazonas es en la cordillera de la Chila, en Arequipa, en el Nevado del Mismi. Puertos fluviales, Iquitos, Caballococha en Perú. Y Manaos en Brasil. Manaos, la ciudad brasileña de Manaos. Cuenta también con la isla fluvial más grande del mundo, que es la isla de Marajó en Brasil. O sea, la isla de río más grande del mundo. Y la ola más larga de río también es la Pororoca. La Pororoca. Qué chévere surfear en río. El río Amazonas, ¿no? Inicia en el nevado de Quiwisha. En el nevado de Quiwisha. Fabián, ahí se hace algo, ahí se hace algo. Extensión 7.000 kilómetros desde la cordillera de Apachaeta hasta el Atlántico en el territorio peruano, recorre 3.852 kilómetros. Principales afluentes, el Orinoco, el Ucayali, el Marañón, el Apurímac. Se inicia en la quebrada de Apachaeta, 5.170 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de la China, en la provincia de Cayoma, en Arequipa, para hacer el nevado del Mismi, por ahí, la última gotita. ¿No? Amazonas, le puso Francisco de Orellana, sacándolo de un vocablo de ahí de las lenguas, de estos indios que erazaban en la zona ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo, es una localidad de Brasil, donde cogen ese nombre de Amazonas, que significa el rompecanoas. Acá hay un videito, el río más largo del mundo. Vamos a aprovechar en ver este videito rapidito. Ay, ¿qué pasa? No sale. Ahí está. Videito cortito es. No dura 3 minutos. Para poder tener una referencia, ¿no?, sobre lo que es las ciertas características del Amazonas. Vamos a ver. Ajá. Se ve, ¿no? Confirma, Cachimbo, ¿se ve? Listo. Ya, ahí va, Cachimbo. A ver, presta atención, por favor. El río Amazonas, el río más largo y caudaloso del mundo. Nadie puede discutir que el gran río Amazonas es uno de los mayores íconos de la naturaleza en el mundo. Este río, el cual atraviesa Perú, Colombia y Brasil, tiene su origen en las tierras peruanas, para ser más preciso, en los Andes arequipeños, en el sur de Perú. Los primeros arroyos que terminan formando el Amazonas nacen del deshielo del glaciar Carhuazante, ubicado en el Nevado Mismi, departamento de Arequipa, a 5.597 metros sobre el nivel del mar. Luego de recorrer miles de kilómetros, sus aguas forman dos de los principales ríos de Perú, el Apurímac y el Ucayali. Estos ríos dejan atrás los Andes y se adentran en la selva de Perú, donde cerca de la ciudad de Nauta, el río Ucayali y el río Marañón se juntan y le dan vida al río más caudaloso del mundo, el Amazonas. En el año 2010, finalmente, se confirmó que el río Amazonas era el río más largo del mundo, con 7.062 kilómetros de longitud. El ancho del río Amazonas es de entre 1.6 a 10 kilómetros. En su etapa baja,
pero se expande durante la temporada de lluvias hasta 48 kilómetros a más. El río entra en el Océano Atlántico, en un amplio estuario con 240 kilómetros de ancho. Debido a sus vastas dimensiones, es a veces llamado el río mar. El río Amazonas y la Amazonía en general es un lugar fascinante. Les comparto algunos datos súper interesantes que no hacen más que reforzar la grandeza de este gigante sudamericano. Con 7.062 kilómetros de longitud, como ya lo habíamos dicho, el río Amazonas es el río más largo del planeta. Es el río más caudaloso del mundo, con un promedio de 219.000 metros cúbicos por segundo. Puede llegar a 300.000 metros cúbicos por segundo en época de lluvia. Es el río más profundo del mundo, con 100 metros de profundidad, cerca de la localidad de Óbidos, Brasil. Tiene el río afluente más largo del planeta, el río Purus, con 3.379 kilómetros, que también nace en Perú. Tiene el afluente más caudaloso del mundo, el río Madeira, que nace en el país de Bolivia. Posee la cuenca fluvial más grande de la Tierra, con 7.05 millones de kilómetros cuadrados, un tamaño casi similar a toda la superficie del Brasil. Vierte tanta agua que es posible encontrar agua dulce en el Océano Atlántico, a más de 160 kilómetros mar adentro. Dentro del río Amazonas se encuentra la isla Marajo, con 47.573 kilómetros cuadrados. Es la isla más grande del mundo, rodeada por agua dulce. El río Amazonas representa a un quinto del caudal de todos los ríos del mundo. La cuenca hidrográfica del Amazonas se encuentra en 8 países de Sudamérica: Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam. El río es el medio principal de transporte de ciudades importantes, como Iquitos en Perú, Leticia en Colombia, Manaos y Belén do Pará en Brasil. El Amazonas contiene más agua que el río Nilo, Yangtze y el Mississippi juntos. El famoso oceanógrafo francés Jacques Cousteau afirmó hace muchos años que existen más especies de peces en el Amazonas que en todo el Océano Atlántico. Un dato aún por confirmar. Bueno amigos, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, suscríbanse al canal y activen. Ya sabes, suscríbete y dale like. ¿Qué te pareció? Cuéntame. Datazo sobre el Amazonas, ¿no? ¿Cuál de estos datos no sabías? Profe, ¿cómo iba a ver el Amazonas pero no vio? 3 años. Sobre la isla, ¿no? La isla de Marajó. Sobre el origen del Amazonas también es interesante, muchachos. San Marcos otra vez preguntó y te pusieron, la gente sabía, bueno, nace en la cordillera de la Chila, la cordillera de Chile, la cordillera de la Chila, todos en la cordillera de la Chila. Y San Marcos te pone origen más remoto de las aguas del río Amazonas y no te pone cordillera de la Chila. Se malean y te ponen Nevado del Mismi, pues. ¿Qué vas a saber? ¿Qué iba a saber un pequeño saltamontes académico que nacía en el Nevado del Mismi, pero no sea más específico, no quieren saber no sabía, no quería, no sé, San Marcos quería preguntar de qué pedazo de hielo cayeron las primeras gotas, no sé. Bien abusivos son para preguntar eso también. ¿De qué? Pero bueno, ya sabes, de todas maneras, tenlo como dato ahí, Nevado del Mismi, Cordillera de la Chila, departamento de Arequipa, desde los 5.100 metros del nivel del mar en la Cordillera de la Chila. Datazo. Bien, tenemos acá la localidad de Nauta, ya muchachos, la localidad de Nauta, donde se unen aquí, casualmente. El río Marañón, que viene por ahí, y el río Ucayali, que viene por acá. ¿Ya? Marañón, Ucayali.
¿Cuáles son los peces del Amazonas? Uf, olvídense, nunca terminamos de contar. Hay una infinidad de especies fluviales. De entre peces, mamíferos y crustáceos, uf, olvídate, nunca terminamos. Lo más importante, pues creo que destacable el paiche, pues, ¿no? El paiche, que es el pez de río más grande del mundo, ¿no? El paiche, el zúngaro, la doncella, la carachama, ¿no? Reptiles como las tortugas, las charapitas, la tortuga mordedora, la motelo, eh, peces como las pirañas, super archiconocidas, la roja y la dorada, ¿no? Reptiles como los caimanes, ¿no? El caimán, las tortugas, peces como la anguila eléctrica también, mamíferos como la nutria de río, la nutria gigante del Amazonas, el manatí, el delfín rosado, entre una infinidad de especies, muchachos. Nunca terminaríamos, creo. Nunca terminaríamos. No, el ornitorrinco es de Australia. El ornitorrinco es de Australia y de Perry. Bueno. Dato Eso, o sea, curioso, mira, entre el Marañón y el Ucayali vamos a tener dos ríos importantes. Mira, un río que se llama Pacaya y otro río que se llama Samiria. Y que van a entrar nuevamente el Ucayali. Ah, oye, dime, ¿cómo se llama la zona que vamos a encontrar dentro de acá, entre los ríos Pacaya y Samiria? ¿Ah? Nacional Pacaya Samiria? Claro, pues la Reserva Nacional de Pacaya Samiria. Profe, qué bro. Ah, claro. La Reserva Nacional de Pacaya Samiria. Recuerda, ya sabes, Reserva Nacional de Pacaya Samiria debe su nombre a dos ríos, al río Pacaya y al río Samiria. Río Marañón, río de mayor potencial hidroeléctrico, forma 16 pongos, 16 cañones. Ya son las 9, vamos a esperar unos minutitos que la gente se sigue conectando hasta las 9:05 para poder empezar la capacitación. Hola, Nasli. Micrófono. ¿Y la jamonada? te fue mi mamá. ¡Caníbal! No, no es permiso, aquí. Nasli, Tu micro. Nasli. No. Quintanilla. Tú ponte acá y me voy para allá. Nasli, tu micro. Tu micro. Apúrate. Ahí vamos a hacer Nasli, un tu ritmo. micrófono. Nasli, tu Mantequilla. micrófono. Nasli, tu micrófono. Nasli, tu micro. Nasli. Ya. Vas a ver la jamonada, vas a ver café. No antoja, pero chicos, uno no desayuna todavía completo. Estaban hablando de desayuno, ¿no? ¿Puedes repetir la pregunta, profe, colega? Bien, muchachos. Bien. Continuemos. Río Amazonas, 16 pongos, o sea, 16 cañones, muchachos. O sea, este río tiene tanto poder y tanto poder para formar 16 cañones, muchachos, 16 cañones. El río más interdepartamental, como te dije, pasa por, bueno, Huánuco, Ancash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto. No te preocupes, Nasli, no te preocupes. A todos nos ha pasado, El puerto de Nauta es en este caso donde se... sí, Nasli, de castigo nos vas a mandar un pan con jamonada a todos, por favor. ¿Pongos son cañones? Claro, el pongo es un cañón. Solamente que la diferencia va a ser que el cañón va a ser en la selva. Pues, en la selva, pongo. En la sierra, costa, cañón. ¿Ya? Apoyo a la causa. Todo porque nadie nos envíe un pan con jamonada, por favor. A todos. Muy bien. Marcha para que Nasli cumpla con el pan con jamonada. Puerto de Nauta, recuerda, es la localidad de Nauta es donde se unen los dos ríos, Marañón y Ucayali, para formar el Amazonas. Bueno, acá tenemos una gráfica, ¿no? De Felipe Pasoldán con respecto a lo que es el pongo del Manseriche. Un dibujo, una gráfica allá por el 1865. El Ucayali, el río más largo del Perú, que nace de la confluencia del río Tambo con el río Urubamba.
río más largo dentro del territorio peruano y el más navegado del Perú. ¿Ya? El río más largo dentro del territorio peruano y el más navegado del Perú. El río Ucayali es el que tiene mayor tráfico de barcos. Forma el Pongo de Orellana y tenemos los puertos de Pucallpa, Contamana, etc. Contamana, puerto de las mujeres bellas, como dicen, ¿no? ¿Sabes, hijo? A Contamana. Hay una canción, Contamana, de mujeres bellas. Bueno, la canción dice así, no sé. Manojo de estrellas. Bueno, no conozco. Bueno, Contamana sí conozco. Sí, son guapas. Son guapas. Son guapas. Las mujeres peruanas son lindas. El feo eres tú. Bueno, ¿qué se puede hacer? Río Cayale, muchachos. El Pongo de Orellana. El puerto de Pucallpa. Lindísimo el puerto de Pucallpa. Se come rico ahí. El río Huallaga, ¿ya? Tiene su naciente en el nudo de Pasco, afluente más importante del Marañón. Forma el valle longitudinal más extenso. El valle longitudinal, muchachos, longitudinal que se extiende al forma longitudinal, o sea, o en pocas palabras, de arriba para abajo, o no quieras ver de arriba para abajo, de abajo para arriba, así. Más extenso. Forma el Pongo de Aguirre en San Martín y el puerto de Yurimaguas, es uno de los puertos más modernos actualmente en construcción del Perú. ¿Cuál es el río más ancho del Perú? El Ucayali. El Ucayali. El Ucayali es el más ancho. De ahí, si no me equivoco, es el Huallaga. El Huallaga. Yo tengo un videito en el Huallaga. Entonces se lo muestro. Pongo de Aguirre. Ah, ese video incluso que... No, ese video es de la laguna. Yo tengo otro videito en el Huallaga. Lindo el río Huallaga, lindísimo. Hasta droga también ponen por ahí. La zona del Huallaga también bastante droga. Sí, el Marañón sí, 16 pongos. Río Urubamba, forma el Valle Sagrado de los Incas y forma el Pongo de Mainique. Río Tambo, por la confluencia de los ríos N y Perené, forma el Pongo el Tambo de Junín. El río Perené, forma el Valle de Chanchamayo. ¿Sí has escuchado hablar de Chanchamayo, no? El café, claro, pues. Río N, formado por la unión del Mantaro y de la Purímac, forma el Pongo de Pacchipango. Profe, esos nombres, pretende que me los aprenda para el examen de admisión. Sí. El río Mantaro forma el valle interandino más extenso. Presenta las centrales hidroeléctricas Santiago Antunes de Mayolo y Restitución. Forma el Pongo de Mantaro y sobre todo, bueno, acá vamos a tener, por mencionar, por hacer una mención importante, es la central eléctrica de Santiago Antunes de Mayolo, que es la central hidroeléctrica más poderosa del Perú. 9.3 gigawatts de energía que generan todo el complejo de Santiago Antunes de Mayolo Restitución. Es muchísima energía, muchachos. Energía de sobra para el Perú. Demasiado. Tenemos energía de sobra. De sobra. No sabemos en qué usarla. ¿Te has dado cuenta? ¿Alguna vez te han mandado algún electrodoméstico, algún juego o aparato electrónico de Europa o Asia o Estados Unidos directamente de allá? Necesitan un transformador, ¿sí o no, profe? Porque se quema. Profe, yo lo conecté y adiós con mi Atari. Adiós a mi Play. Claro. Necesitan un transformador. ¿Por qué? Porque el voltaje allá es menos. ¿Sí o no? El voltaje es menor. Necesitas un transformador. Y acá en Perú no tenemos mucho. Allá el voltaje es 120, acá 220. 100 más.
¿Sí o no? Mira, ahí en tu barrio, ahí en Independencia, en tu Independencia querido, en tu Coyique Paradero 12, con ¿no? Ahí arriba, ¿sí o no? Cuando a tu vecino quiere hacer su pollada bailable, pero ahí en el cerro a la espalda, ¿qué hace? Chapa extensión, ¿sí o no? Lo conecta a tu casa. No, vecina, apérteme nomás, te quiero más. De aquícito, nada más me lo voy a llevar mi extensión. La conecta en tu casa y sale y la vuelve a conectar con otra extensión y continúa, ¿sí o no? Y pasa de techo en techo, pasa de cerro en cerro y llega. Y llega la energía eléctrica, ¿te has dado cuenta? Llega, ¿sí o no? Profe, lo que pasa es que la energía eléctrica es normal, pues que la energía eléctrica llegue si la... No, 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 no. Pierde potencia. Pero la nuestra es como que poderosa. Tenemos muchísima energía. ¿Ya? Valle del Mantaro. La central eléctrica Cerro del Águila también es una central eléctrica poderosa, importante. Río Apurímac. Río es considerado como el origen más remoto del Amazonas. Forma el Pongo de Apurímac, obviamente. Y el río Putumayo. El río más boreal, o sea, norte del Perú. Que es el límite con Colombia, ¿ya? Esta parte de acá es el Putumayo. Toda esta figurita que tú ves así, de rojo, que tiene la forma, el Perú le da esa forma, es casualmente porque es el río Putumayo. El Putumayo. En la región del Putumayo, con Brasil. Con Brasil, que digo, con Colombia. Con Colombia. Y pasamos a la vertiente hidrográfica del Titicaca. Y vamos a ver, vamos a comenzar viendo. ¿Qué dice acá? Cada extensión presenta resistencia eléctrica. O sea, cada extensión presenta resistencia eléctrica. No te sabría decir, eso es física, creo. Sobre el Titicaca, ¿qué sabemos sobre el lago Titicaca? ¿Qué sabemos sobre el lago Titicaca? Lago de mayor altura, muy frío. Luego tenemos el Titi y la otra parte para Bolivia. Qué buena. ¿Es río o lago? Lago. El lago de Titicaca. Rapidito hay que ver un pedacito de acá, ¿ya? Va. En el corazón del lago Titicaca, la isla Taquile se alza como una oportunidad única para experimentar tradiciones y costumbres que pertenecen al Perú desde tiempos inmemorables. Atravesada por caminos empedrados, con centros arqueológicos y una playa paradisíaca. La principal riqueza de Taquile es su cultura viva que trasciende en el tiempo. Estos son los 5 pasos para conocer la isla de Taquile desde adentro. Paso 1. ¿Cómo llegar? Toma un vuelo de Lima a Juliaca. Llegarás en 1 hora y 20 minutos. En Juliaca, súbete al minibús que sale del aeropuerto. Finalmente, toma el bote colectivo desde el puerto de Puno y disfruta de la vista. Paso 2. ¿Qué hacer? Titicaca significa puma de piedra. Camino a Taquile, haremos una paradita en la isla de Uros. Uros es una de las islas más famosas del lago Titicaca y es conocida porque está completamente construida de totora. Listo. Lo que tenemos acá
Es, por ejemplo, la isla de los Uros, ¿no? Sobre el lago Titicaca, y luego llega a una isla que es la isla de Taquile. Es una de las islas más grandes en este caso, para ser exacto, del Titicaca. Mira, todo esto de acá es una isla en el lago Titicaca para que tengas el tamaño del lago. Y esta es una isla. Y esta es su playa. Esta es la playa. Playa y sol. Entonces, nos tenemos que... Esta de acá es la isla de Taquile, ¿no? La playita de la isla de Taquile. Así que sea delicioso. En el camino podrán encontrarse con celebraciones locales. Pero Para que tengas una idea del tamaño del lago Titicaca. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de un lago gigantesco. ¿Ya? Es enorme. Literal, muchachos, es enorme. No tiene frío, un montón de frío, muchachos, esa agua es helada. No sé cómo se puede meter la colorada ahí. Es helada esa agua. Pero bueno, hay gente loca. No, mentira, ¿eh? El lago no es muy profundo en realidad. Pero bueno, sí, o sea, sí tiene, si no me equivoco, como cerca de unos 6, 7 kilómetros de profundidad. Bien, vamos a dejar acá esto a un lado y nos vamos nuevamente a lo técnico. Sí, la playa de Taquile. Cuenca endorreica y radial. Se ubica entre Perú y Bolivia. El principal colector es el lago Titicaca. Está delimitado por una cordillera volcánica y la cordillera de Carabaya. En este caso, es una cuenca radial, o sea, todo va hacia el centro. Radial quiere decir que todo va hacia el centro, ¿sí o no? Si te das cuenta, todos los ríos están yendo hacia acá. Hacia Titicaca. ¿Ya? Todos los ríos. ¿Qué ríos? En primer lugar, tenemos como naciente la cordillera de Carabaya volcánica. Las dos cordilleras son las que le van a dar el aporte de agua necesario al Titicaca. Son de origen nibio, o sea, de nieve, pluvial, o sea, de lluvia. Presentan poco caudal. Son de régimen irregular y no navegables. No navegables. Salvo con algunos que es más o menos navegable. Son ríos exclusivamente andinos y netamente endorreicos. ¿Ya? Son de tramo corto y el más largo es el río Ramis. Y presentan poca profundidad y son desbordables. ¿Ya? Ahí tenemos el río Ramis, el río Suches, el río Desaguadero. Principales ríos del Titicaca. El Ramis, el Suches, el Coate, el Amplio, el Cabanillas, el Ilave, el Huancané y el Desaguadero. Y el Desaguadero, recuerda que es el único efluente del lago. El único efluente del lago. Por ahí sale el agua del lago. ¿Ok? Listo. Continuamos. Continuamos, muchachos. Ya. Ríos que tenemos acá. Suches. Parte su recorrido y forma la frontera de Perú con Bolivia. Tiene una longitud de 150 kilómetros. El río Huancané nace como río Putina y desagua en el río Ramis. Y el río Ramis, formado por la confluencia de la Yaribí y el Azángaro, es el río más largo de la olla con una longitud de 320 kilómetros, es el más caudaloso y es de uso minero. Suches, Huancané y Ramis. Perú tiene la mayor parte del lago, sí. Pero la isla más grande la tiene Bolivia. La Isla del Sol.
Río Coata. Por confluencia del río Lampa con el Cabanillas, pasa por la ciudad de Juliaca. El río Ilave nace con el nombre de Huenque. Y el Desaguadero es el único río efluente de Titicaca, lleva sus aguas al lago Popó en Bolivia. Es el más caudaloso y minero de la región y recibe las aguas del río Mauri. El Desaguadero. Con respecto al lago, de origen tectónico. Es un lago tectónico. Es el más alto del mundo, ubicado en la meseta del Collao entre Perú y Bolivia. Es además el lago navegable más alto del mundo y el lago que presenta más de 50 islas e islotes, destacando Taquile, Uros, Anantamaní, Soto en el Perú. Y la isla del Sol es la más grande y la de la Luna, en el lado de Bolivia. Como te dije, la isla del Sol y la isla de la Luna, que son las más grandes, se encuentran en territorio boliviano. ¿Cuál es la importancia del lago Titicaca? Nos dice acá que regula la temperatura en la meseta del Collao. ¿Por qué crees que regula la temperatura? Claro, la evaporación del agua. La evaporación del agua, exacto. A mayor evaporación, vamos a tener en este caso mayores nubes y muchas cosas más. Como por ejemplo, para evitar las heladas también. Puede ayudar a evitar las heladas. A ver, ¿por qué crees que el lago Titicaca puede ayudar a evitar las heladas? ¿Qué es una helada? Fríos. ¿Fríos? Temporada de frío por debajo de los 0 grados. Claro. Pero ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona una helada? Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo así? No, ese es el friaje, Sebastián. Miren acá. ¿Ya? Ey, disculpen. Cenani presenta Cuidémonos de las heladas. Todos los años, el frío extremo llega a varias zonas del Perú. Por eso, debemos informarnos, prepararnos y abrigarnos. ¿Qué ocurre durante la presencia de heladas en las zonas altas de nuestro país? Marcos, Marta, Felipe, ya entren, que está oscureciendo. Niños, pasen, que el cielo está despejado y la noche tendremos heladas. Es verdad, vamos. ¿Por qué tu mamá dice que pasemos? Porque se hace de noche y hace más frío, sobre todo al amanecer. ¿Y por qué las heladas se sienten más en la noche? Porque la temperatura baja mucho más. Y eso pasa en todas las zonas de los Andes. Mejor que lo explique mi papá. Yo les explico, niños. En las zonas altas del Perú, durante época de lluvias, las nubes evitan que el suelo se enfríe rápidamente. Por lo tanto, el calor se mantiene durante la noche y el frío no es tan intenso. La sensación de calor se mantiene porque las nubes no lo dejan ir. Para que me entiendan, las nubes nos abrigan, como si fuera una manta,
impidiendo que el calor del suelo, que se acumula durante el día, se escape. En cambio, cuando no tenemos el manto de nubes y el cielo está despejado, el calor se escapa hacia el espacio durante la noche y la temperatura baja mucho. Durante la temporada seca, entre abril y septiembre, las temperaturas nocturnas bajan por debajo de los 0 grados centígrados. A esa temperatura, el agua empieza a congelarse, las plantas y los animales jóvenes pueden morir, y las personas deben abrigarse bien para protegerse de los resfriados y la neumonía. El CENAMI ha realizado estudios para conocer qué zonas del país son las más afectadas por heladas durante el año. Por eso debemos dormir bien tapados, ponernos chompas, medias, ponchos y tener muchas frazadas. Hemos tapado bien todo el techo y las paredes para que el frío no entre por ningún hueco. Hemos cubierto el espacio donde duermen nuestros animales, pues ellos y sus crías pueden morirse de frío. Y los abuelitos como yo nos abrigamos tanto como los niños para esta temporada de heladas. Y estando abrigado, no solo te proteges del frío, también de los cambios bruscos de las temperaturas, que pueden ocasionar una neumonía. ¿Entonces me puedo enfermar de neumonía? Sí, Felipe. Tienes que decirle a tus papás que te vacunen y te abriguen bien. También debemos estar preparados para las nevadas. ¿Y qué es eso? Las nevadas en el Perú se producen solo en las zonas más altas. En la época de heladas, tenemos temperaturas por debajo de 0 grados en las noches y solamente entre 12 o 15 grados por el día. La nieve cubre los pastos y los cultivos, interrumpe las carreteras. Cuando hay nevadas, hay que abrigarse y cuidarse más. Pero nosotros no tenemos ropa de abrigo. No te preocupes, Felipe. Llévate estas frazadas. Y también... Ya eso no tiene nada que ver acá. Ya, pero se entendió cómo se da, cómo se genera la helada, entonces. ¿Se entendió? Se entiende. ¿Sí? Sí, profe. Se entendió la parte Sí, de acá. profe. Ya, muy bien. Ahora, el lago Titicaca, ya muchachos, el lago Titicaca va... Ay, que he puesto suscripción, que no estoy diciendo... Ah, acá es. ¿Ya? Las heladas, en este caso, el lago Titicaca va a evitar esto. El lago Titicaca va a evitar esto de acá. ¿Por qué? Por el aumento de la temperatura, pues. Y con el aumento de la temperatura y la evaporación va a generar, ¿qué cosa? Que se hayan nubes, y estas nubes, ¿no? Y estas nubes, ¿qué cosa van a generar? Que no escape el calor, ¿sí o no? ¿Se entendió esa parte de ahí? Sí, ¿no? Un poco yo con su chullo. Bien. Eso es con los datos con respecto al lago Titicaca. Características del lago Titicaca. Ubicación en la meseta del Collao, entre Perú y Bolivia. Origen tectónico y con una altitud de 3.812 metros sobre el nivel del mar. Una superficie total de 8.552 kilómetros. Y el Perú posee el 52% de este total. Sabor rancio, ¿ya? Sabor rancio. O sea, el agua del Titicaca es así, rancio. No se puede beber. Olas sobrepasan el 9 metros de altura. Tiene mareas también. Tiene mareas
su color refleja el color del firmamento. La flora que vamos a encontrar acá son los totorales. La rana gigante del Amazonas. Esa imagen está un poquito sobreexagerada porque es tan gigante. O sí, más o menos de tamaño es la rana gigante del Amazonas. El suche o bagre. La guayata o pato andino. Se come, buenazo. Se come. El profe Chato, profe, es una ranaza, profe. Sí, entre muchas otras especies de animales. La rana gigante, ¿por qué crece tanto, profe, en el Amazonas? Porque ella es el depredador máximo. La rana gigante del Amazonas es el depredador máximo. ¿Ya, muchachos? El depredador máximo es la rana gigante del Amazonas. No hay más. No, no hay cocodrilo acá. Los cocodrilos son reptiles de reptiles que necesitan climas cálidos. Bien. Hasta ahí dudas, consultas, hasta ahí dudas, consultas. Ya, acá. 15 preguntas. Acá. Primero, 15 preguntas acá. Vamos, de una vez. Las 15 preguntas acá. A ver acá. Tenemos 15 preguntas, muchachos. Vamos a comenzar a trabajarlas. Te voy a dar, ¿cuánto? ¿5 minutos suficiente para que las hagas? Sí, ¿no? 5 minutos suficiente como para que hagas las preguntas. $15 minutos para que trabajes las preguntas. No, 15 quedó. 5 minutos para que trabajes las 15 preguntas, rapidito. De una vez. A ver. Comenzamos a trabajar de una vez. Ah, sí, voy pasando la PPT, tranquilo. Mientras tú vas trabajando, yo te voy compartiendo la PPT, ¿te parece? No, hoy día no hay chacalón. Hoy día trabajas con musiquita relax, tranquila. Ya vamos a trabajar de una vez. Ya te da sueño, ya trabaja, entonces con otra música ya que trabajamos. Ya trabaja. Trabaja.
¿Qué pregunta vamos? ¿Qué pregunta vamos? ¿Qué pregunta vamos? Siete, las demás, avanza, no avanza. We're going to be the creator of our future. We're going to decide what we're going to do with whatever life has given us, and we're going to make the shifts necessary to make that happen. I'm happy, I'm thriving, I'm kicking ass, I'm taking names like I always have. How did I get my life back? I went back to the guiding principles that I've been living my life by for the last 20 years, which was the first time I ever picked up a book by Tony Robbins. What really changes your body, your emotions, is a shift in identity, which means doing something different than you expect. Changing my whole life, changing my story, changing my state, changing my focus. I got rid of negative thoughts, snap out of them like that. Tony Robbins, Unleash the Power Within Virtual, on your TV, change your life. I promise. Next few days, I'm creating new momentum is being able to figure out how do we create this emotional mastery that gives you joy no matter what happens. How do you do when all hell's breaking loose and nothing's going your way? How do you do when things are unjust? How do you do when those things shape your character and your destiny more than anything else? You can take your worst experience and make it your best, and life is always a gift. Ya, listo, estamos ya. Nos dio esta propaganda. Sí, profe. Ahora sí. ¿La PPT ya la pasé ya? ¿No has visto la PPT? Ya la pasé la PPT, por favor, compártela con tu compañero, no se hace egoísta, no se casa sola. ¿Le llegó la PPT, sí o no? Confirma. Sí, llegó, profesor. Sí llegó, ¿no? Al grupo no la pasan, profe. Que la pasen, pues. Compártela, pues, muchachos, no se casa sola. Y tú ya es hora de que cambies tu Pentium 1.
Ya es hora de cambiar la Pentium 1. A 5 minutos la pasaron ya. Ya, listo. Vamos con la clave de la 1. Clave de la 1. Clave, profesor, la B. Claro, la clave de la 1 es bebecita. Bebecita. Marcas brr, ¿no? Claro. Bebecita. Clave de la 2. Ok. Hablen, clave de la 2. Dedo. Dedito, excelente. Porque el cañón del pato. ¿Quién forma el cañón del pato? ¿Qué río forma el cañón del pato? Dime. ¿Qué río forma el cañón del pato? Habla. Habla, cachimbo. ¿Qué río forma el cañón del pato? ¿Anchas? Santa. Ay, rima. Santa. Profes que hablaron de pato y me identifiqué. No, pues, rima. Santa, Santa, Santa. Marcar la relación correcta respecto a los poncos. Habla. La D. Obi. Mantaro Manceriche. 4. La D. Dedito también. Obi, Marañón. 5. La B. Es una categoría de la ruta occidental terreno. La B. La B, Ahí dice occidental. No oriental. Ajá, al Pacífico. Estamos hablando acá de la vertiente geográfica del Pacífico. Ah, te agarraron, ya ves, ya ves. Después, ¿por qué no ingresas? ¿Ya ves? ¿Cuál es la clave? COVID, pues COVID. Después, profe, pero yo decía, no, pero ¿por qué no lees bien? Pues ya ves. Profe, pero yo, no, lee, pues. Lee, nada más es leer. Marca el orden correcto sobre el río, sobre el La D, recorrido. profesor. La D. Dedito, ¿no? Bueno, compañero. Del Marañón, excelente. 7. La A. Claro. El río Urubamba. El pongo de Mainique. En el Valle Sagrado de los Incas. El río Aguaitía y Yarayacu. ¿La C? Sí, Ucayali. La C. Excelente. Ucayali. 9. Marañón. La B. No. No te confundas. El valle más amplio del Perú lo hace, y sobre todo interandino, lo hace el Mantaro. El Mantaro. Por algo es el valle del río Mantaro. No es el valle del río Marañón. Y estamos hablando del Marañón. Claro, es el segundo más largo. Eso sí. Primero es el Ucayali. 10. Claro, ¿no? La B, profesor. Ucayali, el Guayaga. Y recuerda que el Guayaga forma el valle longitudinal más grande. 11. La D.
¿Los demás qué opinan? Dedo, beso. La 11. Falso. La A, falso. La B, falso. La C, falso. Tiene que ser la D, pero por descarte. Claro, pues, es potencial hidroeléctrico. Todo ese volumen de agua que carga. 12. ¿La D? Copacabana. No. En realidad, en la pregunta número 12 no pasa por Copacabana, esto pasa por Chucuito. Y es de uso urbano. A9. 13. La A. La 13. No, la B. La A, decídanse. La zona agrícola, no es la zona más ganadera. La B. 14. La A. La A. ¿Los demás qué opinan? ¿También la A? Atalaya. La C. La C. Tambo y Urubamba. Ríos Tambo y Urubamba. Porque esto le van a dar origen ¿a dónde? Al río más largo del país. ¿Cuál es el río más largo del país? Ucayali. Ucayali, pues. La 15. La A. Requena. Incongruencia. ¿De cuál está mal? Acá está que te dan ríos y localidades. Está complicado este de acá. Puertos. Ya, Atalaya, pues. Atalaya no está en Pachilleta. El puerto de Atalaya, no puede ser Pachilleta. La D. Ya, muchachos. Porque el puerto de Atalaya, bueno, el puerto fluvial de Atalaya, muchachos. Pertenece a la zona de San Martín, de Corción, de Ucayali. Pertenece al río Ucayali, en la región San Martín. No al río Pachilleta. ¿Ya? ¿Está bueno? Ok, hasta ahí dudas, consultas. Profe, no comento mucho porque mi teclado está mal y mi internet está como la impresión de Castillo. Qué buena, qué buena. ¿Alguna duda, consultas, muchachos? Todo claro. Vamos a ver un ratito. Bueno, no alcanzamos para el quizzes. Pero, ¿alguna duda, por favor? Consulta.
No alcanzamos, chicos, creo. No alcanzamos el tiempo, porque nos quedan exactamente 11 minutos. ¿Va bien dudas, consultas? Por favor. Ya una chiquita entonces nomás. Las aguas griegas son rancias, claro. ¿El monte qué? Da origen. Ah, ¿qué? No entendí. Una chiqui nomás, ¿ah? Pero al toque, pues ingresa el toque. ¿Ya? ¿Para iniciar? 29. Ya, le doy a iniciar, ¿ya? Va, para terminar todo. Vamos a iniciar.
Listo, muchachos. Ha sido un susto. Vamos a ponerle fin a esto. Ahora, Fabricio tiene el hack. Oye, Fabricio, ya estoy creyendo que tienes el hack de verdad, ¿eh? En serio, ¿cómo ha sido tan rápido? Y tus compañeros nada. Ah, bueno, Belén también. Listo, fin. Finito. Gisela, Belén y Fabricio Ochoa a la cabeza. Bien, chicos, dudas, consultas, algo que no haya quedado claro, por favor, háganmelo saber now. Muchachos, dudas, consultas, algo que no se haya dejado de entender, por favor. Todo claro, profesor. Todo claro, muy bien, Profesor, los demás. disculpe, la clase pasada no pude estar presente y quería saber si me puede repetir nuevamente la diferencia entre endorreico y exorreico, creo que eran los términos. Ya, por favor. dale, no hay problema, lo explico ahorita. Cuando hablamos de un río endorreico, ¿ya? Vamos a tener tres tipos de desembocaduras de los ríos, por decirlo así. Que sean endorreicos, que sean exorreicos o que sean arreicos, ¿ya? Donde vamos a tener que los ríos exo que significa fuera, exo, van a desembocar fuera del continente, se van a desembocar hacia el mar, van a tener salida al mar, exorreicos, ¿ya? Los ríos, ahora, que no llegan a salir al mar, se quedan dentro del continente, desembocan o en otro río, o sea, terminan en otro río o terminan en otro lago, son ríos endorreicos, ¿ya? Porque se quedan dentro del continente. Y si hablamos de un río, por ejemplo, arreico, ¿ya? Arreico, hablamos de un río que se seca en el camino, no llega ni siquiera a otro río o a otro lago. Se seca en el camino, como cuando mostré el Cañón de los Perdidos en el video. El Cañón de los Perdidos, este río se había secado y había dejado lo que antes ocupaba, ¿no? Más o menos se entendió ahí, señorita Yasmín Ruiz. ¿Se entendió más o menos? Sí, profesor, gracias. Genial. Para mí, para los demás, espero que haya servido como que refresh. Bien, muchachos, nos estamos viendo la siguiente semana en todo caso. Bien, chicos.